Bienvenidos al curso virtual Proceso Oral en Materia Civil, organizado por el Equipo Técnico de Implementación de la Oralidad Civil. Mi nombre es Omar Sumera Benavente, actualmente jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y profesor en Derecho Procesal de la Academia de la Magistratura. Mi agradecimiento por la invitación y felicitación al presidente de la Comisión Nacional para la Implementación de la Oralidad Civil, doctor Héctor Lahamore, por todo el esfuerzo que viene desplegando junto a su equipo. El tema a tratar hoy es Conflict Management y audiencia preliminar, cubriendo los siguientes aspectos. 1. ¿Qué es el Conflict Management? 2. ¿Qué es la teoría del conflicto? 3. ¿Qué es el conflicto? 4. ¿Cómo se introduce el Conflict Management en la audiencia del proceso civil oral? Empezamos con la presentación. ¿Qué es el Conflict Management? Una visión de la gestión del conflicto. En las últimas décadas, bajo distintas denominaciones, han aparecido disciplinas que precisamente tienen como centro de estudio el análisis del conflicto bajo distintas formas como la resolución de conflictos, la gestión de conflictos y la transformación de conflictos. Estudiando conflictos de distintas maneras, dando más importancia a uno u otro aspecto. Así, por ejemplo, la resolución de conflictos se orienta más a mantener el carácter negativo del conflicto, al seguir estudiando sus consecuencias nocivas y la manera de eliminarlo de la forma más rápida posible. Por su lado, la transformación del conflicto se enfoca en el carácter más positivo, al usar el método del diálogo y la empatía que permiten dejar surgir soluciones creativas y cooperativas. Estas ideas de transformación del conflicto han ido apareciendo en los últimos años con bastante fuerza. No obstante, la terminología de la resolución de conflictos es la más que ha sido utilizada y ha tenido mayor aceptación, aunque cada vez más son los académicos que van asentando la idea de transformación o gestión del conflicto. Por ejemplo, Villamata, autor español, señala que desde hace algunos años el interés por la transformación del conflicto se ha desarrollado considerablemente, pero lo cierto es que los conflictos son un fenómeno que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que afecta a todas las personas. El desarrollo o la gestión o transformación del conflicto se ha ido desplegando a través de los últimos años con las ideas y aportes de distintos autores que han ido desarrollando dicho concepto desde diferentes perspectivas para la edificación de esta nueva disciplina que no se enfoca primordialmente en la resolución del conflicto, sino en la comprensión y análisis de este fenómeno social. Así, la gestión de conflictos o conflict management es entendida como algo más amplio que la simple gestión de controversias o dispute management, convirtiéndose en una de las áreas más novedosas y de claro potencial de desarrollo, iniciándose en los años 80 en el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard y los estudios del profesor William Ury. 3 décadas después, ha arrojado nuevos modelos organizativos, que son los llamados sistemas integrados de gestión de conflictos o controversias, el Conflict Dispute Management System, que trata de integrar las fricciones sociales en toda dimensión y no solo en las susceptibles de ser llevadas al litigio, y puede ser aplicado tanto a las empresas privadas como a las instituciones públicas. Estos modelos de gestión de conflictos se centran en 6 elementos de diseño: los goals o metas, los stakeholders o partes interesadas, los resources o recursos, el success o éxito, el accountability and learning, responsabilidad y aprendizaje, y recientemente se ha añadido un elemento que cobra vital importancia en el análisis del conflicto, el context and culture, o contexto y cultura. Se trata en definitiva de sistemas de gestión de disputas o controversias que abarcan uno o varios procesos y han sido adoptados tanto para prevenir, gestionar o resolver una variada y multiforme tipología de conflictos. El concepto Conflict Management o gestión de conflictos como herramienta de análisis del conflicto no es estático ni único, sino que es dinámico y variable, adaptándose permanentemente a la relación de conflicto que también es dinámica y variable. Y se debe tratar desde una perspectiva práctica ligada a la intervención concreta desde el punto de vista de quien es llamado, sin hallarse involucrado, para manejar el conflicto o de cómo manejar más eficientemente los conflictos en los que uno se haya implicado. La conflictología, pues, trata de las situaciones definidas por el conflicto, por la crisis y por aquellos sistemas de ayuda, prevención y facilitación de soluciones desde diversos planteamientos técnicos y sistemas. Esta disciplina designa a las ciencias del conflicto de los métodos y técnicas de intervención que se derivan, siendo una disciplina abierta, integradora, dedicada a la observación, comprensión e intervención de los procesos conflictivos de cualquier tipo. Trabaja desde planteamientos internos y multidisciplinarios y no pretende imponer ningún tipo de solución externa a las partes en conflicto. En este aspecto, la gestión de los conflictos no tiene tanto la pretensión de resolverlo, sino más bien la contención o aprovechamiento de su capacidad de cambio. En dicho sentido, la conflictología es una ciencia orientada hacia su aplicabilidad directa mediante técnicas y estrategias de intervención concreta y su ejercicio o puesta en práctica que se conoce como resolución de conflictos.
Es decir, la conflictología o teoría del conflicto corresponde al análisis del conflicto, mientras que la resolución del conflicto a la aplicación de las técnicas o métodos para este fin. Señala Redorta, otro autor español, que la conflictología o teoría del conflicto debe abordar todo el conocimiento general y específico desde el conflicto a cualquier escala, desde el conflicto interpersonal como las discusiones en parejas, hasta el gran conflicto social o internacional. Esta disciplina debe explicar desde las causas hasta la descripción de las formas de contender, debe comprender de sus efectos hasta la prevención o la presentación del ciclo de destrucción de este, y debe ser capaz de delimitar de forma precisa su objeto de estudio e implicar de forma activa a las distintas disciplinas científicas, desde las ciencias sociales hasta las ciencias formales, lo que conllevaría a la misión de esta nueva disciplina, que tiene como base el estudio y análisis del conflicto como relación social a gestionar. Hasta ahora, el campo del estudio del fenómeno del conflicto se ha orientado en gran mayoría, dominio y presencia a la formación de expertos prácticos en las técnicas y resolución de estos, pero sin base teórica y sin compromiso axiológico, es decir, se forman operadores del conflicto, pero sin teoría del conflicto. Narra Entelman, un autor argentino, que desde 1984, a través de Harvard, y luego del éxito de la negociación de Camp David y del método Harvard de negociación, que había producido investigadores de la talla de Roger Fisher, insistían en la necesidad de enseñar y aplicar métodos prácticos para llevar a cabo un proceso de mediación, se impartió una enseñanza de operadores de conflicto en la aplicación de este método, pero sin base teórica del fenómeno del conflicto. Esto fue debido a la subvención que recibió de la Hilbert Foundation para su programa de negociación, que fueron luego expandidas por la misma ONG a otras prestigiosas universidades como Wisconsin, Minnesota, Michigan, Rutgers, Siracusa, Hawaii, Northwestern, Stanford, George Mason, Colorado, Pensilvania, entre otras. En los siguientes años, otras instituciones con interés específico en la rápida formación de expertos financiaron muchos otros proyectos, y es obvio que ello debe haber influido en que la integración entre teoría y práctica de esta disciplina quedara relegada, poniendo mayor énfasis en este último aspecto y dejando de lado o casi nulo desarrollo en el aspecto teórico, sobre todo en el análisis del conflicto como objeto de estudio. Esta distinción entre el conflict management y las técnicas de resolución de conflictos implica distintas visiones, siendo la visión de la gestión para el futuro, mientras que la resolución hacia el pasado. Entre el proceso judicial y la función autocompositiva introducida en la audiencia preliminar, estamos ante dos formas de analizar un conflicto. Como señalaba Farnsworth, la primera puede denominarse una perspectiva ex post, que implica mirar retrospectivamente sobre un problema o un evento una vez que haya ocurrido y decidir qué hacer o cómo resolverlo. A la segunda perspectiva se denomina ex ante, que implica mirar prospectivamente y preguntarse los efectos que pueden tener en el futuro una decisión sobre el problema. También puede denominarse la primera perspectiva estática, por cuanto acepta que las posiciones de las partes vienen dadas y están determinadas. La segunda perspectiva, por su parte, es dinámica, en la medida que asume que su comportamiento puede cambiar en función de lo que los otros vayan a hacer. En la función autocompositiva, dentro de la audiencia preliminar, se enfatiza la posición ex ante o dinámica, porque genera un espacio indeterminado de posibilidades interesantes de reflexión que normalmente se vuelve difícil o complicado de apreciar con una visión ex post o estática. Lo natural, cuando se presenta una demanda, es pensar de manera ex post, entre dos posiciones rivales y sin posibilidad de acuerdo. Su atención está centrada en lo ocurrido y en qué debe hacerse al respecto sin tener en cuenta, por ejemplo, qué efectos puede causar a unos terceros, vinculando la preocupación en quien le asiste el derecho. El desafío práctico de una visión dinámica o ex antes es aprender a ver este tipo de argumento cada vez que sea posible, aprendiendo a pensar de esta forma cuando un problema esté lleno de pistas que tientan a todo el mundo a mirar solo hacia atrás y no hacia adelante. Vuelve a señalar Frank Ward que la forma más simple de encontrar el ángulo ex ante es imaginarse a cada una de esas partes en posiciones rivales, ganando el pleito, e imaginar a continuación lo que estarán pensando esas mismas partes unas semanas después. En conclusión, para poder introducir el conflict management en la audiencia preliminar, será necesario cambiar la visión, de la visión ex post, ¿no?, o estática, hacia una visión de perspectiva dinámica, a la del proceso judicial. Esta perspectiva va de la mano con la estructuración del conflicto como una relación social. Por tanto, el análisis debe hacerse en una visión dinámica más que en una visión estática propia de lo que se construye en el proceso judicial. En otras palabras, el espacio que se forma
a través de la función autocompositiva en la audiencia preliminar, servirá para el desarrollo del conflict manager, que a su vez se convierte en una de las soft skills o habilidades blandas deseables en el nuevo perfil del operador jurídico, abogados y jueces, a través del cual los participantes pueden llegar a formar y entender la conciencia y percepción y el origen de la disputa, más allá del aspecto solo jurídico. De otro lado, generar un mecanismo adecuado para la gestión de este conflicto sobre el presupuesto de un intercambio de información a través de una comunicación instantánea, bilateral y recíproca, pero sobre todo leal, como debe ser la oralidad. Esto exige una visión amplia y flexible para el desarrollo de la audiencia preliminar, en el desarrollo de esta función autocompositiva. Yo se debe añadir la percepción de una gran diferencia al entender a la función autocompositiva incorporada en la audiencia preliminar como un mecanismo de resolución de conflictos, con relación a un mecanismo de gestión de conflictos. Y esto obedece a que la visión del conflicto como relación social, esta se gestiona, no se resuelve, como tradicionalmente se ha difundido. Y este tema no es baladí o un simple cambio de definición o terminología, sino que identifica la posición y perspectiva del sujeto frente a la relación del conflicto. Cuando la perspectiva o visión se enfoca a una resolución, el objetivo es la terminación del conflicto, mientras que el enfoque hacia la gestión pone énfasis en el procedimiento, independientemente se llegue al objetivo, creando escenarios de colaboración y participación de todos los integrantes del conflicto, siendo una visión más dinámica que estática. Es decir, son dos perspectivas o visiones distintas, a veces contrapuestas, otras veces complementarias, frente al conflicto. En la resolución o terminación hay una perspectiva efectivista, es decir, la búsqueda del objetivo final a la brevedad posible, mientras que en la gestión hay una perspectiva eficientista, es decir, el mejor uso de los recursos para llegar al objetivo. Estas distintas perspectivas tienen distintos efectos prácticos, y es que, primando la visión de la resolución del conflicto, por ejemplo, en el proceso judicial, cuando el juez actúa de conciliador, busca la solución más rápida para excluir al conflicto del proceso, dejando muchas veces de lado el proceso de gestión o construcción de la relación de conflicto. Y necesariamente la función autocompositiva en la audiencia preliminar, aplicando el conflict manager, es ese escenario para la construcción y definir la estructura de la relación de conflicto. La definición del conflicto, entendido este como una relación social con intereses en competencia. ¿Qué es el conflicto? Distintos autores, como Herbert Tusser, Raymond Aron, Lewis Coser, Morton Deutsch, entre otros, han presentado distintas definiciones, ¿no? Por ejemplo, Herbert Tusser hablaba de una situación en la cual unas entidades sociales apuntan a metas opuestas, valores antagónicos o tienen intereses diversos. Raymond Aron hablaba de oposición entre grupos o individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. Lewis Coser señalaba la lucha por los valores, por los bienes escasos, la potencia o el estatus. Por su parte, Morton Deutsch explicaba que el conflicto son actividades incompatibles que impiden o interfieren con la ocurrencia o efectividad de una segunda actividad personal o grupal. Finalmente, Jeffrey Rabin, ¿no? Indicó que el conflicto es la divergencia percibida de intereses o creencias de aspiraciones que no pueden ser alcanzadas simultáneamente. Para nosotros, vamos a entender el conflicto como una relación social con objetivos incompatibles. Objetivos incompatibles porque están en competencia, ya sean porque sean divergentes o porque sean similares. El caso es que las dificultades para análisis del conflicto son muchas, pero en general contemplan dos aspectos esenciales para poder lograr una definición general, que son, por un lado, la necesidad de una aclaración respecto a las personas que interactúan en el conflicto, intereses en juego y recursos de poder que implican los elementos estructurales del conflicto. Y de otro lado, un estudio lo más aproximado posible de las fuentes o causas de los conflictos, que son conceptos distintos a la definición del conflicto. Sobre el primer punto, literatura actual, y ya señalado como Redota, Entelman, Villamanta en nuestro idioma, han tratado de integrar en el análisis del conflicto todos aquellos elementos que integran el sistema conflictual, para que de esa manera esclarecer el concepto conflicto distinto a las fuentes del conflicto y poder elaborar un concepto o categoría general a todo tipo de conflictos. Con relación al segundo aspecto, la necesidad es obvia, dado que los primeros estudios de análisis del conflicto que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial se enfocaron hacia la explicación de sus fuentes u orígenes y métodos de resolución, más que a determinar en esencia de lo que se trata el concepto conflicto en específico. De esta manera, para comprender los conflictos y poder intervenir en ellos eficazmente, previamente es necesario cambiar de paradigma, de manera razonada y emocionalmente.
El problema siempre es su asimilación a la violencia y a las causas que lo generan. No obstante, descubrir sus orígenes y sus causas resultan fundamental, pero pocas veces se actúa de esta manera porque se ha acostumbrado a trabajar en el nivel de sus síntomas y se cree que actuar sobre ellos resolverá el conflicto. Por ello, muchos de ellos, pese a los años, no se resuelven en cualquier espacio, personal, social, político o económico. El análisis del conflicto no implica considerarlo como una técnica que pueda aplicarse desde el desconocimiento de sus causas, porque es precisamente en sus causas y orígenes donde se puede encontrar el método más adecuado para intervenir. Hay que ver al conflicto como un sistema complejo, en la medida que se entretejen una multiplicidad de elementos y es adaptativo en cuanto tiene capacidad de cambiar y aprender de su propia experiencia. El conflicto es una realidad muy compleja de adaptación al entorno, una realidad de alta interacción, con altos niveles de impredecibilidad en su fase más aguda y con alta potencialidad de producir cambios positivos, dejando de ver solo el aspecto negativo del conflicto. Y este sistema adaptativo y complejo que refiere al conflicto nos indica características de un modelo isomorfo. Este nuevo paradigma, que no solo ve la sintomología del conflicto, sino sus causas y orígenes, que entiende al conflicto como una especie de relación social, el análisis previo al conflicto se convierte en esencial y debe responder a las siguientes preguntas claves. ¿De qué se trata el conflicto? ¿Quién se encuentra involucrado en el conflicto? ¿Qué motivaciones o incentivos existen para que las partes resuelvan el conflicto? ¿Qué estrategias de gestión se han probado anteriormente? Estas preguntas serán el soporte del análisis cuyos fines son, primero, aclarar y establecer prioridades entre los variados asuntos que deben ser tratados, identificar el impacto del conflicto, identificar las causas y factores fundamentales que contribuyen al conflicto a fin de poder proponer la respuesta más adecuada, determinar las motivaciones e incentivos que tienen los actores mediante la comprensión de sus intereses, necesidades, acciones, comprensión y opiniones acerca del conflicto, evaluar la relación entre los actores y su habilidad para poder comunicarse, identificar la información necesaria y útil para la gestión del conflicto y poder establecer nexos de comunicación entre los actores si ello fuera posible. En el análisis del conflicto se trabaja desde una neutralidad activa, desde una perspectiva que no juzga ni sanciona ni adelanta opinión, en donde no se impone nada, ni siquiera el tipo de solución a los problemas que se presentan. No se dan consejos y en muchas veces no se interviene de manera directa ni se ejercita dirección alguna, donde generalmente la mejor manera consiste en que las personas en conflicto comprendan sus causas, siendo el sistema más eficaz en modificar el planteamiento mismo del conflicto, las causas que lo originan y las condiciones que permiten su desarrollo. El caso es que la complejidad del tema, como es el conflicto, ha ido atrayendo el interés de distintas disciplinas y perspectivas y ha generado una proliferación de enfoques, pero lejos de competir entre sí, han ido realizando algún aspecto esencial del conflicto para poder generar un concepto o categoría que puede ser aplicado a todo tipo de conflicto. Muchas de las definiciones presentadas no alcanzan ese objetivo porque por un lado son muy generales, como las teorías estructuralistas o funcionalistas, que lo asimilan a categorías como la lucha, la competencia, etcétera, y en el otro extremo, tratando de ser más específicas, descubren algún elemento del conflicto o lo refieren a sus fuentes. Las definiciones que ofrecen las diversas disciplinas del conflicto como método de acceso a un contacto inicial y primario con el objeto del conflicto en general quedan descartadas, debiendo afrontar el reto de definir a qué categoría pertenece y qué especie es el conflicto. Desde el punto de vista, la categoría conflicto no puede ser identificada con sus fuentes, porque sería como definir una persona hablando de sus padres en lugar de dar un concepto unívoco que señale cuál es su categoría y especie. Ahora bien, Entelman, en su preocupación por dar una definición de conflicto como objeto de estudio, propone una definición que abarque toda categoría de conflictos y lo define como una relación social con objetivos incompatibles, señalando que el conflicto en general es una especie o clase de relación social en que hay objetivos de distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí, a la que se puede agregar que estos intereses se encuentran en competencia ya porque son similares o porque son opuestos. La estructura del conflicto, precisando su dimensión dinámica y dimensión estática. En esta perspectiva, ¿no? Entendiendo al conflicto como una relación social con intereses en competencia, en la cual involucra a los sujetos que participan del conflicto, van a haber distintos elementos que van a explicar esta estructura del conflicto de manera interna y de manera externa. En esta perspectiva, la construcción de un modelo de conflicto de manera sistémica implica que debe ser capaz de
poder explicar el número de elementos que el conflicto contiene de la forma más precisa posible, definir qué cualidades tiene cada elemento del conflicto, su relevancia para el objeto del modelo y finalmente ser capaz de explicar la relación que exista entre estos elementos de manera simplificada y coherente. Así, en un primer momento, en esta relación social de intereses en competencia, porque son similares u opuestos, existen unos elementos que estructuran la dimensión estática del conflicto, que en principio son los actores. En segundo lugar, la conciencia y percepción del conflicto. En tercer momento, los objetivos. En cuarto lugar, los recursos de poder. Y en quinto lugar, los terceros y las alianzas. Estos elementos determinan la denominada dimensión estática del conflicto. Los actores son los sujetos que van a tener el poder de toma de decisión de ponerle fin o continuar con el conflicto. La conciencia implica la conciencia externa y la conciencia interna, es decir, la conciencia y percepción que los hechos de conflicto te involucran en una relación de conflicto, en lo cual se debe buscar que todos los integrantes de esta relación social denominada conflicto tengan esa conciencia y percepción del conflicto. Cuando uno de los sujetos involucrados en la relación carece de esa conciencia o percepción del conflicto, finalmente no se puede gestionar la relación. Luego vienen los objetivos, que pueden ser objetivos concretos, objetivos simbólicos u objetivos valorativos. Entre más valor se le añade al objeto, más difícil es de gestionar. Por tanto, la misión del gestor va a ser restarle valor al objeto para que sea lo más concreto posible. Los recursos de poder, que justamente son los recursos que tiene cada sujeto involucrado en la relación para poder obligar a otra persona a aceptar la decisión. Estos recursos, como todos recursos, son limitados y tienen distintos efectos en la persona de acuerdo al tiempo y momento en el cual se utilizan. Los terceros que se involucran o se atraen a la relación conflictual, ya sea al objeto o ya sea hacia una de las partes, ya sea en la relación de conflicto, ya sea en la resolución del conflicto. Y las posibles alianzas que se pueden realizar justamente para sumar recursos de poder y quitar la inercia en la relación de conflicto. Luego estos elementos entran en interacción a través de la intensidad, que son las variables de tiempo y cantidad de recursos de poder, lo que va a dar lugar a las dinámicas de interacción, escalada o desescalada del conflicto, y finalmente las dimensiones actitudinales, valorativas y conceptuales que van a tener los sujetos frente a la relación de conflicto. Si estos son enemigos o son adversarios, si se producen actos hostiles o actos amistosos. Y finalmente esto nos da la respuesta si en la etapa terminal, si se puede gestionar la relación de conflicto a través de un mecanismo de gestión o se debe llegar a la solución formal heterocompositiva. A esto se denomina la dimensión estática del conflicto. Esta visión sistémica implica la estructuración del análisis del conflicto en una doble dimensión, que identifique la materia conflictual o dimensión estática y la energía conflictual o dimensión dinámica y el intercambio de dichos elementos. Ordenando estos elementos que aparecen en el conflicto, surge la materia que lo configuran como un ente estático, como una foto fija con vocación de permanencia, y se forma la idea de un núcleo de conflicto compuesto por estos elementos estáticos. Sin embargo, estos elementos siguen un camino. En el núcleo del conflicto aparecen los elementos relevantes a considerar como la historia del conflicto, las expectativas de las partes, los patrones presentes y las emociones expresadas en sus significados. En la trayectoria aparecen otros factores, como la diversidad psicológica o cultural, el contexto social, el azar mismo y la imprecisión y la recursividad, entendiendo este elemento como la entremezcla de las causas y efectos de forma simultánea, así como los medios de los sujetos para afrontar dicha situación, las relaciones de poder, la motivación y los patrones. En otras palabras, el análisis del conflicto como sistema complejo y alejado del equilibrio implica la necesidad de el análisis de los elementos que lo conforman, que conforman la materia de este, es decir, el núcleo, así como la trayectoria dinámica o trayectoria que siguen dichos elementos interactuando entre sí. Y los efectos que originan lo que configura a esta revisión o análisis del conflicto en una doble dimensión, la estática y la dinámica. De esta forma, se propone un modelo estático y dinámico interactivo para el análisis del sistema conflictual para la toma de decisiones en la gestión del conflicto. El objetivo es construir una plataforma de análisis de gestión del conflicto para la toma de decisiones en ese campo que permite identificar, capturar, organizar y diseminar los datos claves y la información necesaria para ayudar a responder la necesidad de actores y terceros a través del control de la toma de decisión en la gestión del conflicto. La finalidad de este análisis es solventar, ¿no?, o establecer una real relación de conflicto, porque hay situaciones de conflicto que aparentan conflictos, pero que no son conflictos en sí, como el conflicto contingente, el conflicto desplazado, el conflicto mal atribuido, el conflicto latente o el conflicto falso. En todas estas situaciones de conflicto hay un error en el análisis de conflicto porque se identificamos mal los sujetos o al objeto, o se están utilizando mal los recursos de poder, etc.
Esas situaciones no se pueden gestionar. Lo que se puede gestionar es una relación real de conflicto. La audiencia preliminar y el conflict manager. El proceso judicial, por un lado, y la negociación, y mediación y conciliación, en general los denominados ADRs, en el otro, presentan distintas lógicas a pesar de una supuesta apariencia de similitud en la forma y en el objetivo de resolver el conflicto. Por ello, el uso del conflict manager en el entorno de la audiencia preliminar en el proceso civil oral para el desarrollo de la función autocompositiva implica la introducción dentro del proceso judicial de una lógica distinta, lo cual puede llevar a confusiones al operador jurídico, ya sea el juez o el abogado, si aplica una lógica diferente a la requerida para la actividad o objetivo deseado. La audiencia preliminar se convierte en el centro de gravedad de la reforma del proceso civil oral y se configura como un momento y no como un segmento del proceso de carácter multifuncional, multipropósito, dinámico y flexible, en donde, con la participación de las partes coordinadas, más que dirigidas por el juez, proporciona y se obtiene información de calidad, utilizando la realidad como una herramienta esencial para la comunicación eficaz y efectiva e intercambio de información que servirá para la toma de decisiones, tanto en aspecto de forma como en aspecto de fondo. Las funciones que se deben desarrollar en la audiencia preliminar corresponden a distintos objetivos, siendo los tres esenciales. La función de autocomposición, que consiste en determinar el objeto del conflicto y su posible exclusión del proceso. La función de saneamiento, que apunta a fijar el objeto del proceso, delimitando el aspecto de fondo y saneando cualquier obstáculo formal. Y la función de saneamiento probatorio, cuya importancia es determinar el objeto de prueba, así como precisar o distribuir, en su caso, las cargas de alegación, producción y justificación de la prueba. Estas funciones se retroalimentan entre sí, sirviendo como un feedback entre ellas, entendiendo a la audiencia como un todo y no como un conjunto de pasos segmentados, aislados y parciales. Por ello, la función autocompositiva dentro de la audiencia preliminar no necesariamente se debe llegar o desestimar un acuerdo al inicio, sino que la fórmula negociada será producto de una adecuada comprensión de los participantes del objeto del conflicto, el objeto del proceso y el objeto, costo y carga de producción y justificación de la prueba. Es decir, es el producto de la aplicación del Conflict Manager, que dará una visión más amplia a las partes para tentar o llegar al acuerdo o insistir en la fórmula heterocompositiva. De esta manera, el cumplimiento de estos tres objetivos determinará la eficacia o no de la audiencia preliminar y convierte este momento en una empresa común de las partes con el juez, cuya participación conjunta proporciona un valor agregado de carácter técnico jurídico a este momento, en la que la oralidad, entendida como herramienta de comunicación eficaz, va a ser básica y esencial en ese propósito. Así, el espacio creado por la audiencia preliminar se encuentra en esta visión que entre partes más o menos equiparadas de capacidad negociadora, como es el caso del proceso civil, en donde el sistema tradicional menos adecuado para la gestión del conflicto, resalta la importancia de los estudios sobre nuevas formas de intervenir en la gestión de los problemas de forma complementaria al sistema tradicional de imponer soluciones, en donde el debate no debería estar sometido a preclusiones, sino a circularidad, para evitar malas interpretaciones o por cuestiones meramente formales, se pierde el norte de lo verdaderamente importante. La estructura y desarrollo de la audiencia preliminar en un primer escenario debe estar dirigida al desarrollo de la función autocompositiva, cuyo fin es la determinación del objeto del conflicto, y en su caso, la posibilidad de excluir el conflicto del proceso a través de una solución negociada o cooperativa, lo que va a poner de relieve una nueva forma de entender a la audiencia preliminar, así como el rol de las partes, abogados y el juez. En esa perspectiva, la audiencia preliminar, para poder desarrollar la función autocompositiva, va a tener sus propios propósitos. La función autocompositiva y la determinación del objeto del conflicto y posible exclusión del proceso. La estructura y desarrollo de la audiencia preliminar en un primer escenario debe estar dirigida al desarrollo de la función autocompositiva, cuyo fin, como ya se ha señalado, es la determinación del objeto del conflicto y, en su caso, la posibilidad de excluir al conflicto del proceso a través de una solución negociada o cooperativa, lo que, como se ha dicho, va a poner en relieve una nueva forma de entender a la audiencia preliminar, así como el rol y la presencia de las partes, abogados y el juez. En esta perspectiva, la audiencia preliminar, para poder desarrollar esta función autocompositiva, deberá tener tres propósitos principales. Primero, la determinación de la estructura de la relación de conflicto. Segundo, la determinación de la estrategia más adecuada para la gestión del conflicto. Y tercero, el desarrollo del proceso comunicativo para obtener una solución negociada o cooperativa. En el desarrollo de la función autocompositiva en la audiencia preliminar,
Tanto el órgano jurisdiccional, partes y abogados y cualquier persona que intervenga deberá siempre tener en cuenta los siguientes deberes principios, cuyo concepto obedece a una doble dimensión de cumplimiento, tanto objetivo obligatorio como subjetivo voluntario, para que de esta manera la función autocompositiva se pueda desarrollar en el espacio de la audiencia preliminar y ésta se pueda convertir en un espacio adecuado para el intercambio de información y la toma de decisiones. Estos principios y deberes se pueden reducir en tres grandes aspectos o funciones. Por un lado, generar el espacio para el intercambio de información y, en segundo lugar, el poder facilitar el intercambio de información y, finalmente, que dicha información sea de calidad. Dentro de estos principios, que son la buena fe y lealtad, el principio de buen uso de los recursos, el principio de comunicación eficaz, el principio de concentración y mediación, el principio de flexibilidad y antiformalismo y el principio de máximo rendimiento procesal, se pueden reducir, ¿no?, a que dentro de estos, el presupuesto más trascendental es el de la buena fe y lealtad procesal, donde van a derivar los otros presupuestos para tener en cuenta. Cuando hablamos de esta buena fe y lealtad procesal en la cual se desarrolla este espacio de la audiencia preliminar, no nos estamos refiriendo a una buena fe subjetiva, no a un tema de moralidad, sino a una buena fe objetiva. El espacio que se va a desarrollar en la audiencia preliminar para la aplicación del Conflict Management, como todo espacio, genera un espacio de juego. Y entonces, aplicando la teoría de juegos no en su dimensión estratégica, sino en su dimensión de intercambio de mensajes o discursiva, o análisis discursivo, pues tiene sus propias reglas. Y quien entra a este espacio debe someterse a esas reglas y cumplir esas reglas, de tal manera que este espacio no se vuelva para que se pueda abusar de las reglas en beneficio de uno mismo y en prejuicio del otro. Así, la buena fe y lealtad procesal dentro del espacio de juego creado por la audiencia preliminar en la función autocompositiva y la relación del conflict management, ¿no?, implica aceptar esas reglas y luego cumplir las reglas dentro del desarrollo del debate. De este principio, como digo, emanan los demás principios, ¿no? ¿Por qué? Porque solo podrá haber un intercambio de comunicación o una comunicación eficaz y efectiva, como es la oralidad, cuando ambas partes participan con buena fe dentro de este espacio. Como les había señalado, ¿no?, la función autocompositiva en la audiencia preliminar tiene tres propósitos principales: la determinación de la estructura de relación de conflicto, la determinación de la estrategia más adecuada para la gestión del conflicto y el desarrollo del proceso comunicativo para obtener una solución negociada o cooperativa. El primer propósito o meta que se trata de alcanzar dentro de la función autocompositiva, que es la determinación de la estructura de la relación de conflicto, implica la construcción de la relación de conflicto, la cual es realizada en simultáneo por las partes a través de una comunicación eficaz, interactiva y brindando información de calidad coordinadas por el juez, estableciendo su dimensión estática, que ya hemos señalado, está compuesta por los elementos como la identificación plena de los actores, la percepción y conciencia del conflicto, el objeto del conflicto, los recursos de poder y los terceros, para poder luego establecer la dimensión dinámica compuesta por la intensidad, dinámica de interacción, dimensiones, y de esta forma poder evaluar la etapa terminal del conflicto. Para poder determinar esta estructura, es necesario tener un nuevo paradigma del análisis del conflicto, entendiéndolo, como ya se ha dicho, como una relación social con ciertas y específicas características que lo hacen distinto de otro tipo de relaciones sociales. De esta forma, el análisis del conflicto determina si estamos frente a un conflicto verídico, que es el que se puede gestionar. De esta manera, poder descartar o reencauzar situaciones de aparentes conflictos, que, como se han indicado, como el conflicto contingente, desplazado, mal atribuido, latente o conflicto falso, que no constituyen verdaderas relaciones de conflicto, sino situaciones que aparentan un conflicto. Esto en consideración a que solo son las relaciones de conflicto las que se pueden gestionar y no así las situaciones de aparente conflicto, sino necesaria su reestructuración, tanto en elementos objetivos como subjetivos, para determinar una relación de conflicto y está en la posibilidad de poder gestionarlos y así poder recién elegir el mecanismo adecuado. En conclusión, el primer objetivo de la función autocompositiva de la audiencia preliminar en el proceso civil oral será determinar la estructura de la relación de conflicto antes de proponer alguna forma de solución o elegir un mecanismo de gestión de conflictos. Sin este presupuesto, se corre el riesgo que la función autocompositiva se convierta solo en un ritual, o en su caso sea solo la aplicación de un plea bargaining, o un adelanto de opinión del juez encubierta en una aparente conciliación. El segundo propósito dentro de la función autocompositiva en la audiencia preliminar aplicando el Conflict Manager es la determinación de la estrategia más adecuada para la gestión del conflicto. Ello implica que una vez establecida la relación de conflicto, así como la estructura de la dimensión estática y dinámica, se procederá a elegir o aplicar la estrategia de gestión más coherente con dicha estructura. Así, por ejemplo,
Si existe una divergencia entre la percepción y conciencia del conflicto, el gestor deberá orientar primero su estrategia a que los sujetos en conflicto tengan plena conciencia de elementos externos objetivos e internos subjetivos que los coloquen en dicha relación. En el mismo propósito, si el objeto del conflicto es de contenido valorativo, el gestor deberá tratar de restar valor al objeto y de convertirlo lo más concreto posible. Es decir, la herramienta de gestión debe ser adecuada para el desarrollo de la relación de conflicto. Dependiendo del grado de estructuración de la relación de la participación del gestor, se convierte más o menos intensa. De esta forma, cuando se está ante un proceso de construcción, la negociación o conversación podrá ser más conveniente, pero cuando ya se está en la etapa de evaluación y terminación del conflicto, la participación del gestor se puede volver más intensa y derivar en una conciliación. El gestor de conflictos debe tener una visión amplia y flexible para evaluar el uso de una herramienta de gestión, pudiendo combinar varias formas o pasar de una a otra de acuerdo con la necesidad y oportunidad, de acuerdo al análisis de la estructura de la relación de conflicto. En conclusión, la elección del mecanismo de gestión va a depender del grado de intensidad de participación del tercero, que puede ir desde acercar a los sujetos al diálogo, crear las condiciones materiales para ello y llegar a proponer la forma de solución. Estos mecanismos no son excluyentes y pueden variar de acuerdo con la estructuración de la dimensión dinámica del conflicto y las variables de interacción, expandiendo o contrayendo el grado de intensidad de participación de este tercero, pudiendo partir de una situación de negociación y llegando a ser un conciliador o viceversa. No obstante, en la práctica, lo que comúnmente se ve es que el objetivo de la conciliación como solución negociada se altera y se convierte en un presupuesto procedimental para configurar el futuro litigio, de tal manera que la perspectiva estaría en la descarga procesal más que en un mecanismo de reestructuración de la relación de conflicto. Y desde la perspectiva del conflict management, se debe entender que no se busca la resolución del conflicto, sino su gestión. El tercer propósito, dentro de la función autocompositiva en la audiencia preliminar, como efecto de la aplicación del conflict management, es el desarrollo del proceso comunicativo para obtener una solución negociada o cooperativa. Es decir, una vez estructurada la relación de conflicto y una vez elegida la herramienta de gestión más adecuada a esa relación de conflicto que ha sido analizada, ¿no? Este último objetivo, dentro de la función autocompositiva en la audiencia preliminar, se utiliza, ¿no? Como ya se ha una vez identificada y estructurada la relación de conflicto y elegido el mecanismo de gestión más adecuado, en el cual implica que se debe desarrollar el proceso de comunicación más efectivo para obtener una solución negociada o cooperativa. En este proceso de comunicación, implica la determinación conjunta de los puntos y objetivos de las partes, tanto formales como de fondo, de partida, de procedimiento y de llegada. Supone la construcción de una plataforma de negociación a través del establecimiento de los intereses máximos y mínimos de las partes en conflicto. Y finalmente, el gestor deberá crear los incentivos y motivaciones para la movida de las partes de los puntos de desacuerdo a algún punto de acuerdo, a lo que se llama la creación y desarrollo de la plataforma de negociación. De este proceso de comunicación efectiva, se podrá llegar a una solución cooperativa o, en su caso, insistir en el intercambio de más información, pero ya no dentro del conflicto de fondo, sino el conflicto de forma de contenido jurídico, determinando el objeto del proceso y el objeto de prueba en las demás funciones de la audiencia preliminar. Y luego de ello, se podrá optar por reiniciar la posible solución negociada o insistir en la solución heterocompositiva. El análisis y diseño de una plataforma multidimensional para la gestión del conflicto y la toma de decisiones es un aspecto poco usual. La razón principal es que la problemática respecto a la toma de decisiones para la gestión del conflicto recae muchas veces en las personas no adecuadas, creándose una escalada de acciones incongruentes y evidentemente aumentan el costo. Pues es común que jueces y conciliadores a diario tomen decisiones sin planificación, que van desde el análisis informativo hasta el ámbito estratégico, resultando que en la práctica todas estas decisiones sean tomadas de manera empírica o a la ligera, muchas veces soportadas por la experiencia del individuo a cargo de la administración del conflicto, sin tener en cuenta los objetivos individuales en conjuntos actores, ni el efecto que puede provocar a terceros, y aplicando muchas veces criterios diversos y distintos para casos similares, y sin considerar las variables más adecuadas para su evaluación, lo cual a la postre genera graves problemas para la gestión y toma de decisiones en el análisis del sistema conflictual. La situación descrita obedece, en principio, a que muchas veces se carece de técnicas o herramientas para la gestión del conflicto. Pero lo más grave es la carencia de un esquema sistémico para su gestión y toma de decisiones. Es decir, no existe una cultura del análisis previo del conflicto para la gestión del conocimiento previo a la toma de decisiones estratégicas y operativas. La construcción de una plataforma o modelo multidimensional para la gestión del conocimiento en el sistema de toma de decisiones para la gestión del conflicto es poco usual en la praxis,
pero su ventaja radica que pueden influirse en los resultados, restando imprecisión y emoción para la gestión del conflicto, a partir de decisiones con bases en objetivos, restricciones específicas y criterios previamente definidos, permitiendo realizar mejores prácticas o actitudes positivas tanto en el plano intelectual, volitivo o actitudinal de los actores de la relación de conflicto, siendo un factor detonador para poder sentar las bases de una solución negociada. El objetivo general de la propuesta en el ámbito del conflict management, aplicado a la función autocompositiva de la audiencia preliminar del proceso civil oral, será poder construir un modelo de sistema de decisiones para el caso de la gestión del conflicto basado en la filosofía de la gestión del conocimiento que permita almacenar y procesar la información sobre la experiencia empírica y observable que es el conflicto y la ejecución de las conductas recíprocas con intereses en competencias que sirva al mismo tiempo para propiciar el intercambio de información al interior y exterior del sistema conflictual, identificando intereses y necesidades similares, la interrelación e influencia de las decisiones anteriores y las decisiones futuras. Ahora, ¿quién va a estar a cargo de esta función autocompositiva? Es una decisión del legislador. En el proyecto de la Comisión Revisora del Código Procesal Civil, esta función autocompositiva se le encarga a un gestor especializado, dejándose para el juez la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de prueba. En el caso español es alternativa. Se puede optar tanto por el juez como por un gestor especializado. En el caso norteamericano es paralela. El proceso sigue su camino y de forma paralela las partes pueden asistir ante un gestor especializado y en caso de esta llegue a una solución, se integra al proceso. El tema es que quien desarrolle esta función de la autocomposición tiene que conocer este concepto del conflict manager, ¿no? Que implica antes la teoría del conflicto, el análisis del conflicto previa a la resolución del conflicto. Y esto implica un cambio de perspectiva, ¿no? De lo que ya había mencionado. Cambiar esa perspectiva de las técnicas de negociación o resolución de conflicto estándar que se enfocan hacia el fin del conflicto, hacia la perspectiva de gestión del conflicto, es decir, entender a la relación de conflicto para ir recién proponer el mecanismo de gestión. Y este es el objetivo del Conflict Management aplicado a la audiencia preliminar. Espero haya sido de utilidad esta charla y muchas gracias por su atención.